Bien amigos, en verdad este fic lo hemos dejado un poco de lado, pero aún le quedan un par de capítulos para llegar a alcanzar al autor. Sin más vamos con el capítulo 13 de Sombras, este sombrío fic que nos trae recuerdos de la Guerra de la Tempestad y los residuos de la búsqueda del Kirim, disfrútenlo. Capítulo 13. 1000 años de dolor. Duilig se detuvo por un par de segundos para recuperar el aliento y levantó la vista lentamente. Rainbow Dash se encontraba enfrente de ella mirando también al frente. El resto de sus amigas se encontraba detrás de ella, Applejack acaba de entrar por la abertura. Miró de nuevo hacia el frente, se encontraban en un pasillo completamente oscuro, la luz de luna que entraba por la abertura solo iluminaba marginalmente unos cuantos pasaos adelante. Miró a Rarity y sin decir palabra ambas encendieron sus cuernos. Aún con la ayuda de la luz de los cuernos solo podían ver a un par de metros adelante. No podían ver el final del pasillo. Era estrecho, de tal forma que dos poníes caminando lado a lado apenas tendrían espacio para moverse cómodamente, sin embargo su altura era casi el doble de un pasillo normal. Había habitaciones a ambos lados del pasillo, algunas aún se encontraban cerradas tras grandes puertas dobles de madera, las puertas de otras habían desaparecido pero la mayoría de las puertas habían colapsado. ¿Dónde estamos?, preguntó Pinkie. No tengo la más mínima idea, Duilig señaló con una pezuña. Andando. El grupo comenzó a avanzar lentamente, Duilig al frente y Rarity en la parte trasera. El piso estaba agrietado pero no lo suficiente como para impedir un avance rápido. El único sonido era el eco de sus pezuñas y el metal de sus armaduras entrechocando. Duilig dio un vistazo rápido a una de las habitaciones con puertas derruidas, pudo ver una escalera que bajaba un par de escalones hacia un piso inundado e innumerables columnas y arcos de piedra. En el agua estancada podía ver los reflejos de grandes aros de metal oxidado en el fondo. Applejack, ¿ese tipo de aros de metal te es familiar? El grupo se detuvo y la Pony campesina miró los objetos sumergidos. No estoy segura, pero creo que son refuerzos para barriles de algún tipo. Duilig asintió. Probablemente estemos en una bodega, debajo del nivel principal del castillo. Tenemos que encontrar una escalera y entonces... ¿Y entonces qué?, preguntó Fluttershy. Hay que buscar al seguidor de Nigmaremon. ¿Dónde podrá estar? Está en la sala del trono. 5 de las poníes se giraron para mirar a Pinkie, quien se encogió de hombros. Digo, si yo fuera un mago malvado que se liberó de una prisión mágica después de 1000 años y tuviera disponible una sala del trono que perteneció a mi jefa, estaría en ella riéndome como loco y haciendo cosas malvadas. El resto de las poníes se miró entre ellas. Rainbow se encogió de hombros. Tuvo razón en lo de estar en lugares espeluznantes para hablar con ese tal Elest, suena lógico para mí. Sí, tiene una especie de sentido retorcido, murmuró Duilig. Sin decir una palabra más el grupo continuó su marcha en las mismas condiciones, de vez en cuando la monotonía de sus ecos era interrumpida por el sonido de una gotera o de algo que chapoteaba en el agua. ¿Solo son ranas o serpientes?, comentó Duilig en voz baja, ¿verdad, Fluttershy? La Pegaso desvió la mirada. Podrían ser solo ranas y serpientes. O podrían ser legiones de cosas grises a nuestras espaldas, pensó Duilig mientras se concentraba en el camino de nuevo. Después de varios minutos llegaron a una escalera en espiral de piedra que subía al piso superior pero también continuaba hacia abajo. Por unos segundos las poníes miraron los escalones que llevaban a un nivel inferior antes de subir lentamente. Después de unos cuantos escalones llegaron a una gran habitación, las 6 yeguas miraron lo que la luz de las unicornios les mostraba. El techo estaba sostenido con columnas y arcos de piedra, en la pared más cercana pudieron ver enormes hornos derruidos y en otro extremo calderos tan grandes que un pony podría ocultarse en ellos. Supongo que es verdad que Nigmaremon comía poníes, murmuró Rainbow con una sonrisa. Definitivamente las cocinas, Duilig comenzó a rascarse la barbilla. No podemos estar buscando la sala del trono a ciegas. Aunque en realidad no debería ser muy difícil de encontrar, es la parte más importante del castillo. Rarity se colocó a un lado de ella. La sala del trono es donde nos enfrentamos con Nigmaremon. Duilig asintió. Si encontramos la sala principal y hacemos un poco de memoria, podemos llegar a la sala del trono. Hay que buscar la salida de las cocinas. Rainbow Dash dio un vistazo rápido a sus alrededores. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, creo que lo mejor sería que Fluttershy, Applejack y yo empecemos por la izquierda y tú, Rarity y Pinkie. Pinkie sujetó las mejillas de Duilig. El grupo no debe separarse. ¿De qué hablas? ¿No has leído historias de terror?
En cuanto el grupo se separa, el villano empieza a cazar a los personajes uno por uno. Pinkie sonrió mientras el resto de las ponies guardaron silencio por unos segundos. Duilith finalmente suspiró. Solo Rarity y yo podemos crear luz, si nos dividimos podemos encontrar la salida de las cocinas más rápido. Fluttershy se adelantó. Yo creo que Pinkie tiene razón, no es buena idea separarse. Las demás ponies asintieron. De acuerdo, iremos todas juntas. Duilith dio un nuevo vistazo a los alrededores. Muy bien, supongo que si seguimos una pared tarde o temprano encontraremos la salida. Caminaron hacia los hornos y después de dudar unos segundos decidieron una dirección al azar y comenzaron a avanzar de nuevo, siempre con la pared a la izquierda. Después de unos minutos Duilith descubrió una puerta doble. La salida. Las 6 ponies corrieron, llenando el vacío con el sonido de sus pezuñas y sus armaduras. Las puertas estaban entreabiertas y Duilith asomó su cabeza por la abertura con una sonrisa que rápidamente se esfumó. Las puertas llevaban a una pequeña habitación. Duilith bufó y estaba a punto de dar la vuelta cuando notó una serie de detalles extraños. Sus amigas ya la habían alcanzado y rápidamente compartieron su desánimo. La unicornio púrpura entró cuidadosamente en la habitación. Lo primero que llamó su atención fue que alguien había colocado una de las puertas de las bodegas sobre 4 trozos de una columna destrozada a modo de mesa. Duilith examinó la puerta, las bisagras oxidadas y la cerradura seguían unidas a la madera. En cuanto la tocó, esta se desmoronó. En un rincón de la habitación había un pequeño montículo ennegrecido. Cuando Duilith se acercó a examinarlo, solo pudo deducir que se trataba de algún material vegetal con trozos de tela. El resto de las ponies entró junto a ella. La atención de Rarity se centró en el gran espejo de cuerpo entero que se encontraba en el fondo de la habitación. Estaba roto y le faltaban grandes trozos. A pesar de que el marco de metal se encontraba sucio y deslustrado, el ojo experto de la unicornio identificó la plata. Por su parte, Fluttershy se enfocó en la colección de platos, copas, vasos y ollas acomodados en un rincón. La colección era muy diversa, había tanto copas de oro enjolladas como modestos platos de barro sin adornos. La chimenea en el fondo aún tenía marcas de ceniza. Duilith revisó los escombros cubiertos de hollín. Estos son trozos de la chimenea, o el castillo se incendió después de los derrumbes, o alguien continuó utilizando la chimenea cuando los ponies abandonaron Everfree. Alguien vivía aquí, ¿verdad?, preguntó Rarity. Duilith asintió lentamente. La voz de Rainbow Dash les llegó desde detrás de una de las puertas de acceso. Y alguien murió aquí. Duilith trotó al lugar que señalaba Rainbow. Solo quedaban unos cuantos fragmentos dispersos, pero eran fácilmente identificables: algunos discos de la columna, costillas, una de las patas delanteras y la mayor parte del cráneo de un pony. Applejack se quitó el sombrero. ¿Crees que haya sido el pony que vivía aquí? Duilith se encogió de hombros y se dio la vuelta. No hay manera de saberlo, los huesos están amarillos, así que ya lleva algo de tiempo, pero cuánto exactamente no se puede decir. Fluttershy señaló una de las paredes, cerca del espejo roto. Duilith, aquí hay algo escrito. La unicornio se acercó. Otra vez ese questrense antiguo, como en el cementerio de Everfree. Duilith se concentró unos segundos. Hay palabras perdidas y otras que no entiendo, pero, lealtad, tiempo, una noche o 1000 años. Rarity miró fijamente la escritura, aunque no entendiera su significado. ¿1000 años? ¿Habla de Nigmaremon? La otra unicornio suspiró y sacudió la cabeza lentamente. Sin contexto de ninguna clase es imposible saberlo. Salgamos de aquí. El grupo recorrió las cocinas hasta que dio con un par de puertas aún más grandes que llevaban a un pasillo ancho, el cual a su vez conectaba a una gran sala. Applejack sintió un escalofrío. La sala se encontraba llena de las mismas nubes de vapor blanco que había visto en el hospital de Ponyville y en el camino de Everfree. Chicas, estoy viendo esas cosas raras de nuevo. El resto de las ponies miró a su alrededor. Fluttershy le puso una pezuña en la frente a su cuñada para comprobar su temperatura. ¿Estás segura que te sientes bien? Las demás no vemos nada, quizás tienes fiebre. La granjera se quitó la pezuña de su amiga con un gesto brusco. Me siento perfectamente bien y les juro por la abuela Smith que aquí hay algo. Justo como miró fijamente una de las vaporosas formas, con un poco de imaginación podría encontrarle una forma similar a un Diamond Dog. La nube se movía constantemente hacia el suelo, lo que parecía un brazo dirigiéndose sin cesar a un objeto que despidió un brillo cuando la luz de los cuernos de las unicornios le llegó. ¿Qué es esa cosa en el suelo? Rarity dio un par de pasos y una sonrisa se dibujó en su rostro. La luz en su cuerno se apagó y se vio reemplazada por un ligero brillo azul mientras acercaba el objeto con su magia. Un anillo de unicornio, exclamó mientras lo limpiaba un poco con su pezuña.
Bien, aparentemente es de oro y esta pequeña preciosidad es un cuarzo rosa, la estética no es muy buena pero definitivamente es una antigüedad, me pregunto. El vapor se movió rápidamente hacia Rarity y trató de tomar el anillo, la unicornio se estremeció. ¿Alguien más sintió ese viento frío? Los ojos de Applejack se abrieron de par en par, la figura se condensó hasta tomar un aspecto más similar al de un verdadero Diamond Dog, pero de un blanco translúcido. El Diamond Dog levantó la garra, con obvias intenciones de golpear. «¡Suelta eso!», gritó Applejack al mismo tiempo que golpeaba con su pezuña el anillo, arrebatando del agarre mágico de Rarity. La joya rodó por el piso, seguida del Diamond Dog, que se difuminó hasta volver a ser una vaporosa forma blanca. Rarity miró furiosa a su amiga. Applejack. Eso fue extremadamente desconsiderado y grosero. Applejack le contó al resto del grupo lo que había visto. Las ponies se miraron entre ellas. ¿Por qué puedes ver eso y nosotras no? ¿Lo habías visto antes?, preguntó Dwilit. Applejack se encogió de hombros. No lo sé, jamás había visto ese tipo de cosas hasta hace poco tiempo. Dwilit comenzó a rascarse la barbilla. Supongamos que lo que Applejack ve son los espíritus o las almas de los muertos. El resto asintió lentamente. Dijiste que en el bosque viste como la neblina negra los envolvía antes de que las criaturas grises aparecieran, ¿cierto? Applejack asintió. Ahí solo se veían como vapor, pero sí, el humo negro se los comió o algo así. Dwilit se lamió los labios. Y el cuerpo de las criaturas grises parece estar hecho de cenizas. ¡Oh, cielos! ¿Qué sucede, querida?, preguntó Rarity mientras ella y las otras 4 yeguas se inclinaban hacia Dwilit al ver su cara de preocupación. Creo que la nube negra les da una especie de cuerpo a los espíritus para que estos puedan actuar más fácilmente. Antes solo provocaban accidentes y movían cosas. Pero con cuerpos pueden atacar directamente a los ponies. Rainbow Dash se cruzó de brazos. Pero, ¿por qué hacen eso? El culpable de todo es un fan de Nightmare Moon, ¿cierto? ¿Que no lo que quería Nightmare era la noche eterna y que todo mundo la adorara? Rarity intervino. Tal vez sea un paso para otra meta más grande. El hechicero que nos acosaba a Spike y a mí quería la sangre de un dragón generoso para romper alguna especie de hechizo. Es exponencial, exclamó Dwilit repentinamente, asustando a sus compañeras. ¿Perdón? ¿Qué es exponencial?, preguntó Pinkie. Exponencial, aclaró Dwilit. Miren, en las historias de fantasmas los espíritus de los muertos siempre se quedan porque murieron de manera injusta o porque tienen algún asunto pendiente, como el pony buscando su cabeza, ¿cierto? Sus amigas asintieron. Pues bien, cuando Shinin me contó lo que sucedió en Canterlot, me dijo que vio al jefe de mantenimiento convertido en un pony gris, pero el jefe de mantenimiento murió en la explosión de las calderas. Y lo mismo pasó con el soldado que fue a rescatarnos. Applejack se quitó el sombrero. Por las princesas y los titanes. Los volvieron fantasmas y les dieron un cuerpo de ceniza. Dwilit asintió. La neblina negra y los ponies grises matan ponies, y esos ponies que murieron de forma injusta o que tenían algo importante que hacer a su vez se vuelven parte de la neblina o de los grises. Y ellos a su vez matan más ponies, terminó Rarity. Las 6 yeguas sintieron un escalofrío y se acercaron unas a las otras. Andando, señaló Dwilit con la pezuña. Recorrieron la sala, nuevamente acompañadas solo por el sonido de sus pezuñas y sus armaduras. Sin embargo, Applejack podía ver las figuras translúcidas, algunas eran solo unas vagas nubes de vapor, otras las miraban con ojos fríos y vacíos. Dwilit se detuvo repentinamente. Conozco este lugar, murmuró mientras miraba a su alrededor. Ahí. Señaló un portal donde aún colgaban las enormes bisagras de las desaparecidas puertas de la sala del trono. Ahí es donde nos enfrentamos a Nightmare Moon. Esa es la sala del trono. Si Pinkie tiene razón, el responsable de todo esto está ahí. Sin esperar respuesta de sus amigas, la unicornio avanzó corriendo a toda velocidad, cruzando las antiguas puertas. En el bosque Everfree Shining Armor y 3 de sus soldados corrían a toda velocidad por el estrecho camino que llevaba al castillo, tras ellos la neblina negra los seguía de cerca, retorciéndose con violencia. Un poco más, gritó Shining Armor. El capitán de la Guardia Real miró sobre su hombro justo en el momento en que la niebla hacía erupción y liberaba cientos de criaturas de cuerpo gris. Ahora, pensó. De entre los árboles a los que se dirigía salió proyectada una andanada de hechizos que pasaron fulgurantes entre los ponies que corrían e hicieron impacto en las criaturas grises detrás de ellos. Inmediatamente Shining se dio la media vuelta, derrapando un poco, y levantó un escudo entre sus soldados y las criaturas, quienes se estrellaron contra este en su carrera y confusión. No los dejen regresar,
De entre los mismos árboles surgieron en esta ocasión Pegasos con lanzas que atravesaron el escudo y atacaron a las figuras grises. Ponilles terrestres con lanzas atacaron también. Adelante. Continúen presionando. El cuerno de Shinin se iluminó mientras desaparecía el escudo, tomaba una lanza y cargaba. El arma de Shinin atravesó un ser con aspecto de grifo, el capitán la giró con violencia hacia la izquierda, destrozando el cuerpo de la criatura y con el mismo movimiento impactando en la cabeza de un Pegaso, que también se desmoronó. La batalla continuó durante varios minutos. Shinin Armor gruñó mientras retiraba su lanza del cuerpo de otro Pony fallecido. No los dejen ganar terreno pero no les permiten regresar. Se trataba de un tipo de enfrentamiento para el cual años de práctica en la escuela de oficiales jamás lo habían preparado. Reténgalos. Hay que conseguirle a Duilit y las demás el mayor tiempo posible. Shinin miró hacia atrás y se congeló en su lugar, una enorme masa negra se arremolinaba y reptaba cada vez más rápido hacia ellos. La nube que fue a Ponyville, murmuró uno de sus soldados. Shinin tomó aire profundamente mientras miraba la nube. El que estuviera de regreso solo podía significar dos cosas. El destacamento que dejó en Ponyville logró repeler el ataque, o la nube destrozó el pueblo. ¡Atención!, gritó el segundo al mando de Shinin Armor. Nos encontramos rodeados por el enemigo. Ahora podemos atacar a todos lados, comentó Shinin con una sonrisa preocupada en el rostro. Varios de los soldados se dieron la vuelta y se prepararon para enfrentarse a la nueva amenaza. El contingente de soldados rápidamente se vio rodeado por un mar de seres grises. Shinin Armor se enfocó en un pony terrestre enfrente de él, llevaba una armadura completa y una pesada lanza en la pezuña derecha. El capitán de la Guardia Real miró de reojo su propia lanza, más corta y ligera. Por lo menos voy a poder moverme un poco más rápido que él, murmuró para sí mismo antes de cargar. El oponente de Shinin bloqueó el ataque con su propia lanza, retrocediendo un par de pasos. Shinin Armor giró rápidamente y lo observó con más detalle. Izquierda. Inmediatamente cargó de nuevo, el pony gris reaccionó lentamente y la lanza de Shinin le perforó el hombro izquierdo. El capitán de la guardia retrocedió un par de pasos, arrancando la lanza del cuerpo del pony. Por supuesto que eso no lo va a detener, deja de pensar como si te estuvieras enfrentando a seres vivos. Shinin movió la lanza balanceándola de un lado a otro. El pony gris se preparó para recibir el siguiente golpe. Solo un lugar demasiado cerca de su lanza, demonios. Shinin se lanzó hacia el frente con un grito, adelantó la lanza al mismo tiempo que brincó hacia su derecha para evitar el contraataque de su oponente. La lanza de Shinin Armor atravesó la cabeza del pony gris, sin embargo la sensación de victoria abandonó su mente cuando sintió un dolor profundo a su izquierda. La lanza del otro pony le atravesó el costado y Shinin dejó escapar un gruñido sordo. El capitán de la guardia trastabilló, dejando caer su arma, apretó los ojos y después de unos agonizantes segundos los abrió de nuevo. Los sonidos a su alrededor le llegaban amortiguados, como si tuviera la cabeza bajo agua. Las imágenes eran distorsionadas y brillantes, pero había algo que podía mirar claramente. La figura frente a él era grande, de un tamaño similar al de las princesas, el cuerpo era completamente blanco y usaba una armadura dorada que parecía brillar como el sol. Estaba atravesado por flechas y tenía cortes y heridas abiertas en la piel pero no sangraba. Se alzaba imponente y firme enfrente de Shinin Armor, la cabeza coronada de laureles y mirándolo fijamente con ojos dorados. En ese momento Shinin notó que le faltaba la pata delantera derecha. La figura se acercó lentamente a él, mientras la distancia disminuía Shinin se sintió cada vez más tranquilo. La herida le dolía menos y el mundo a su alrededor se volvía cada vez más difuso. El capitán de la guardia sonrió y cerró los ojos mientras se dejaba caer. Suspiró y se dejó llevar por la agradable sensación, era cálida. Como lo que sintió la primera vez que vio a su hermanita, la misma sensación de paz que experimentó al descubrir su copie Mark. La tranquilizante alegría que lo inundaba cuando veía los ojos de Cadence. Shinin abrió los ojos y se trató de incorporar, la figura seguía enfrente de él, avanzando con lentitud. Maldita sea Cadence. Los sonidos continuaban siendo amortiguados pero ahora eran un poco más claros. Shinin enfocó su vista en la figura enfrente de él. ¿Qué está pasando? La figura pareció desvanecerse lentamente, los sonidos se volvían cada vez más claros. Shinin trató de alzar la voz mientras un sonido familiar se repetía constantemente. ¿Tú sabes qué está pasando? Dímelo. La visión desapareció al mismo tiempo que el dolor en su costado regresó y el sonido familiar por fin se hizo completamente reconocible. Capitán.
Una Pegaso blanca en armadura de la guardia nocturna se acercó a él y colocó suavemente una pezuña sobre la herida. Demonios, capitán, ¿en qué estaba pensando? ¿Storm Raider? ¿Qué? No creo que sea buena idea que hable, capitán, ni siquiera entiendo cómo es posible que esté consciente con un agujero de ese tamaño en su cuerpo. Lo vi, la criatura, el cosechador de almas estaba aquí. Ya le dije que guardara silencio, tenemos que sacarlo de aquí ahora. Es mi misión, mi operación. Pues ahora es la operación de Lucky Clover. El segundo al mando de Shining, un unicornio marrón, levantó la vista, la Pegaso continuó gritando. Voy a sacar al capitán de aquí. En el castillo, Duilig observó cuidadosamente la sala del trono. En el centro, sentado y de espaldas a ella, había un pony terrestre de color azul profundo, extremadamente delgado y viejo. Su crin y cola eran largas y blancas, pero le faltaban mechones de pelos. El pony giró la cabeza para mirar fijamente a Duilig. Se trataba de una yegua, tenía una cicatriz en su frente, pero la mirada hizo que Duilig retrocediera un par de pasos. Los ojos de la yegua anciana estaban cargados de ira y dolor, exactamente los mismos ojos que los poníes grises. La yegua anciana se puso de pie y Duilig pudo ver su copie mark, una luna llena en un espejo. La pony se acercó a ella. Tú. La voz era apenas audible, pero por alguna razón resonó en la mente de Duilig. Una vida, 20 veces una vida. Duilig dio un par de pasos hacia atrás, la anciana apretó los dientes. Si ustedes no se la hubieran llevado, aún recordaría. Duilig bajó la cabeza y apuntó con su cuerno. ¿Tú eres el seguidor de Nigmaremon? Se formaron lágrimas en los ojos de la anciana, pero eran un líquido negro. Si no fuera por ustedes. Una de las lágrimas cayó al suelo, donde se convirtió en una nube de humo oscuro del tamaño de un pony. La nube se proyectó hacia Duilig, que reaccionó por instinto y se teletransportó al otro lado de la sala del trono. En nombre de las princesas, detente ahora mismo o nos veremos obligadas a usar la fuerza. La yegua se giró para mirarla, más lágrimas cayeron al suelo y las nubes resultantes se arremolinaron a su alrededor. Ustedes. Duilig parpadeó y un instante la anciana estaba enfrente de ella, la unicornio dio un pequeño grito y caminó hacia atrás para tropezar y caer sobre su flanco mientras el humo se elevaba y descendía a toda velocidad en dirección de Duilig. Hubo un destello arcoíris y la anciana se vio proyectada violentamente contra una pared, las nubes se disiparon. Duilig se sobresaltó al escuchar la voz de Rainbow Dash a su lado. Eso estuvo cerca. La yegua permaneció tendida en el suelo, Rainbow ayudó a Duilig a ponerse de pie mientras sus 4 amigas restantes entraban en la sala del trono. Sé que es una pony vieja, pero estuvo bien que la haya golpeado, ¿verdad? Estaba haciendo esas cosas raras con el humo. Preguntó Rainbow mientras se rascaba la nuca. La voz de la anciana impidió que Duilig contestara. Los días se convirtieron en años, los años en siglos. Las 6 ponies miraron como la yegua se levantaba lentamente del suelo y se daba la vuelta para mirarlas. Se fue, luego vinieron la hermana y el dragón y yo escuché, y esperé. Tanto del lugar donde Rainbow la había golpeado y donde se había impactado con el muro su cuerpo está agrietado, de las grietas brotaba el humo negro, que se acumulaba a sus pezuñas. Y esperé. Y por fin regresó. Las señaló con una pezuña temblorosa mientras los ojos las miraban fijamente y gritaba a todo pulmón. Y ustedes se la llevaron. Al principio estaba feliz porque volvió a ser la misma. El humo brotaba también de sus ojos como si fuera lágrimas, se arremolinaba en círculos violentos en el suelo o alrededor de ella. Pero me olvidó. Una vida y 20 más en este castillo maldito por los titanes esperándola y ella me olvidó. Un fuerte viento comenzó a azotar la sala del trono, el rugido de las corrientes de aire pronto se vio superado con voces profundas y llenas de dolor. Huele. No es justo. Tengo miedo. Me mintió. Este no es mi hogar. La anciana se irguió sobre sus patas traseras mientras elevaba las delanteras hacia el cielo. Ustedes nos olvidaron. Se olvidaron de nuestro dolor. Este es nuestro pesar. Duilig y sus amigas se acercaron las unas a las otras mientras el humo giraba vertiginosamente en ocasiones tomaba un aspecto similar al del rostro de un pony o de otros seres. El mismo dolor y lágrimas que ella me causó. El mismo dolor que ustedes me causaron cuando se la llevaron. Los vivos se olvidaron de nuestro dolor. Nosotros le daremos ese dolor y esa angustia a toda Equestria. Todas sujétense de Pinkie. Gritó Duilig. La pony rosada asintió y en cuanto sus 5 amigas pusieron una pezuña en su cuerpo el elemento de la risa se encendió y el grupo atravesó el piso, llegando de nuevo a las cocinas del castillo. Duilig miró preocupada el techo que habían traspasado.
No va a tardar mucho en llegar aquí, tenemos que pensar rápido. Applejack señaló hacia el frente. Si vienen tras de nosotras hay que salir de aquí, podemos caminar y hablar. Las 6 yeguas comenzaron a avanzar a paso apresurado, Rainbow se colocó a la altura de Dwilix. Ese golpe que le di, bueno, a un pony joven le hubiera roto un par de huesos, a una anciana Dwilix asintió. Ella también está muerta, definitivamente conserva toda su inteligencia y el sonido de cientos de voces susurrándoles llegó a los oídos, mientras que la temperatura bajaba aún más. Rápido. Gritaron las 6 amigas al unísono. Comenzaron a correr y rápidamente lograron vislumbrar a una puerta entreabierta. Por ahí no es por donde llegamos. Gritó Dwilix. Rainbow Dash la miró por unos segundos. ¿Eso qué importa? Antes de que Dwilix pudiera responder, el elemento en el pecho de Rainbow se encendió y ésta aceleró dejando detrás de sí una estela de relámpagos multicolor. La Pegaso impactó a toda velocidad contra la puerta, arrancándola de sus bisagras y dejando el paso libre a sus amigas. Las ponies salieron a un patio en ruinas donde maleza seca brotaba entre las antiguas losas del piso, un árbol había brotado en medio del patio y por todo el lugar habían esparcidos escombros de una de las torres del castillo. ¿Cuál es el plan, querida?, preguntó Rarity mirando a Dwilix. La unicornio púrpura resopló. En cuanto la anciana aparezca le damos de lleno con la magia de los elementos y la mandamos de regreso al tártaro. Rainbow Dash sonrió y rascó el suelo con su pezuña. Esa es mi clase de plan. Dwilix no respondió, su atención se alternaba entre la puerta por la cual se escuchaban cada vez más fuertes las voces de los fallecidos y los restos de la base de la torre sobre esta. El elemento en el pecho de Dwilix se iluminó y un brillo apareció en su cuerno, el mismo brillo rodeó las piedras y vigas sobre el arco de la puerta que sostenían la base de la torre. Las 5 yeguas restantes se afianzaron en sus posiciones, preparándose para enfrentar lo que atravesara la puerta. Dwilix se lamió los labios y concentró su atención en el espacio negro de la puerta, en cuestión de segundos pudo ver a la anciana, rodeada de una nube de humo oscuro, avanzando sin dar ni un solo paso. En cuanto la anciana se colocó debajo del arco, la magia de Dwilix dio un tirón hacia abajo, provocando que buena parte de la pared y la base de la torre se derrumbara sobre la anciana. Eso no la detendrá por mucho tiempo, hay que darnos prisa. De entre los escombros del derrumbe comenzó a reptar un humo negro, las 6 portadoras de los elementos retrocedieron lentamente. Preparadas. Hubo una explosión y los escombros fueron proyectados violentamente. Una columna de humo asedió violentamente y permaneció flotando varios metros sobre el suelo. En el frente se condensó una figura similar al rostro de la anciana y rostros más pequeños se formaban en el resto de la nube. Se escuchó un grito emitido por cientos de voces y la nube descendió a toda velocidad en contra de Dwilix y sus amigas mientras lágrimas negras brotaban de los ojos de todas las figuras de humo. Las joyas en los pechos de las ponies se encendieron una tras otra, en el momento en que la figura envuelta en humo se precipitaba hacia ellas hubo un destello ensegrecedor al momento en el que la magia de los elementos se activó y un estallido de magia de los 7 colores del espectro golpeó de lleno a la figura. Un halo de magia de los colores del arco iris se extendió por los cielos de Equestria, a su paso las criaturas grises que deambulaban por las ciudades, hospitales, cementerios y campos de batalla antiguos o recientes se desmoronaban en cenizas que eran esparcidas por el viento. Cuando el resplandor se disipó enfrente de Dwilix y sus amigas estaban la misma pony anciana, pero su aspecto amenazador había desaparecido. La anciana miró directamente a los ojos de Dwilix. Yo no quería, pero ella se veía tan feliz, se olvidó de mí. El monstruo extraño que se reía vino a mí y me dijo que él me daría lo que necesitaba para que ella volviera y me puso algo en el pecho, me dijo que me volvería una semilla. Un viento frío comenzó a soplar en el patio del castillo. La anciana retrocedió temerosa y mirando en todas direcciones. No, por favor, no. Detrás de ella las 6 portadoras de los elementos de la armonía vieron aparecer la misma figura que habían visto en ocasiones anteriores, diferente para cada una. La anciana se paralizó y miró a Elest con la boca abierta. La voz profunda y pesada resonó en todo el patio, haciendo eco en la mente de las ponies. Es hora. La anciana cerró los ojos y agachó la cabeza, el viento aumentó de intensidad y ahora las 6 ponies pudieron ver cómo este arrastraba las mismas nubes de vapor blanco que Applejack había podido ver. Las llevaba a Elest, quien permanecía inmóvil mientras los espíritus se disipaban al entrar en contacto con su cuerpo. La anciana dedicó una última y lastimosa mirada a Dwilix y compañía antes de disolverse en una nube blanca que desapareció también. Las 6 ponies se quedaron en silencio, mirando la amenazante y sombría figura enfrente de ellas.
Celeste levantó la vista, fijando en ellas sus ojos o cuencas vacías según la percepción de cada una. Lentamente, sin que las amigas pudieran especificar en qué momento sucedió, la imponente figura se desvaneció en las sombras de la noche. Para cuando las yeguas reaccionaron se encontraban solas en medio de las silenciosas ruinas del castillo. Bueno amigos, por ahora es todo, espero que lo disfrutaran, y si pueden compártanlo con sus amigos. Soy su buen amigo Midlight, hasta la próxima.